Bueno, en esta parte vamos a hablar sobre los huesos de la mano. Para comenzar con los huesos de la mano debemos aclarar que tenemos los huesos del carpo, los huesos del metacarpo o huesos metacarpianos y las falanges. Los huesos del carpo son los huesos cortos que están formados por 8 huesos pequeños en dos hileras transversales, una hilera proximal o superior y una hilera distal o metacarpiana. En la hilera proximal encontramos al escafoides, al semilunar, al piramidal y al pisiforme. Comenzando con el escafoides, se puede decir que es el hueso más voluminoso de la primera hilera y este cuenta con 3 caras articulares y 3 no articulares. En las caras articulares encontramos una cara superior, que va a ser la más convexa de todas. Esta servirá para articularse con el radio. Es justamente esta. También encontramos una cara inferior, igualmente convexa, que servirá para articularse con el trapecio y el trapezoide. Por último, tenemos una cara interna. Esta está dividida en 2 carillas secundarias por una pequeña cresta obtusa o semicircular. Esta permite que exista la carilla de arriba, que es plana y servirá para articularse con el semilunar, mientras que la carilla de abajo servirá para la parte externa de la cabeza del hueso grande. En las caras no articulares encontramos una cara externa anterior y una posterior. En la cara externa se insertará el ligamento de la muñeca, el ligamento lateral de la muñeca. Yéndose a una parte medial, encontramos al semilunar. Este hueso cuenta con 4 carillas articulares y 2 carillas no articulares. Las carillas articulares son una superior de forma convexa para el radio, justamente aquí, una carilla inferior de forma cóncava en sentido anteroposterior, que ésta servirá para articularse con el hueso grande y el hueso ganchoso, y la extremidad superior del hueso ganchoso. Esta también cuenta con una carilla externa, siendo esta plana y muy pequeña para el escafoides, justamente aquí, y una carilla interna plana también, pero mucho más grande para articularse con el piramidal. En las carillas no articulares del semilunar encontramos una anterior que es más convexa y una posterior que es plana. Ambas son rugosas, pero en ellas no se insertará ningún músculo. A continuación presentamos al hueso piramidal. El piramidal tiene una forma de una pirámide cuya base mira hacia arriba y afuera y es aquel que presenta 4 carillas articulares y 2 no articulares. En las carillas articulares podemos encontrar una superior siendo convexa e irregular. Es aquella que permite la relación con el ligamento triangular de la articulación radiocubital inferior. También tiene una carilla inferior cóncava para el hueso ganchoso, que va a estar aquí. Una carilla externa plana para el semilunar. Y por último, una carilla anterointerna, que servirá para articularse con el hueso pisiforme. En las carillas no articulares del hueso piramidal encontramos una carilla anterior y una posterior. La carilla anterior o palmar es prolongada de arriba abajo y la carilla posterior o dorsal es muy ancha y presenta en su parte inferior e interna la cresta piramidal destinada a inserciones ligamentosas. Ahora bien, por último, en la hilera proximal encontramos al hueso pisiforme. Este hueso es alargado en sentido vertical y ligeramente aplanado de fuera a adentro. Este presenta 2 extremos y 4 caras. En los extremos está el extremo superior. Este está dirigido hacia afuera, un poco hacia afuera y arriba. El extremo inferior se extiende más o menos más allá del nivel de la carilla articular. Este extremo sirve para las inserciones a fascículos ligamentosos que se insertarán en el hueso ganchoso y en la parte de la base del quinto metacarpiano. Bueno, en las carillas de este hueso pisiforme podemos encontrar 4, que generalmente están mal determinadas. Se dividen en posterior, que está en la parte de atrás, anterior, también una
interna y una externa. La cara posterior es la que servirá para la relación articular con el hueso piramidal, justamente aquí. Esta también cuenta con una cara interna o convexa y es más o menos rugosa, presenta inserciones al ligamento lateral interno de la articulación de la muñeca. Bueno, la cara externa presenta la mayoría de las veces un canal longitudinal que es muy pronunciado en la parte superior de este hueso. Se va alargando gradualmente a medida que se acerca al extremo inferior, por acá. Este canal corresponde a la arteria cubital y a la rama profunda del nervio cubital. En la cara anterior se insertará en el aductor del meñique y cubital anterior. Debajo, una vez concluido con la primera hilera, encontramos debajo la hilera distal o metacarpiana. En la parte lateral, vamos a encontrar al hueso trapecio, situado entre el escafoides y el primer metacarpiano. Este hueso cuenta con 3 articulares y 3 no articulares. Sus carillas articulares son una carilla superior triangular y ligeramente cóncava para el escafoides, aquí, una carilla inferior cóncava en sentido transversal y convexa en sentido anteroposterior para la extremidad superior del primer metacarpiano, es esta de acá, y una carilla interna cóncava por arriba para el trapezoide. Va a estar acá. Bueno, ahora sus carillas no articulares son la cara anterior, que es relativamente estrecha. En su parte externa se observa un canal profundo destinado al paso del tendón del palmar mayor. Es justamente por acá. Este canal está limitado por fuera por el tubérculo del trapecio. Y ahora pasándonos a la cara posterior, esta es desigual, justamente acá, rugosa y con numerosos agujeros. En sus dos extremos hay 2 pequeños tubérculos destinados a inserciones ligamentosas y por último está la cara externa, siendo esta cuadrilátera y rugosa también para inserciones de ligamentos. Siguiéndole al trapecio está el trapezoide. Este hueso está situado entre 4 huesos, el escafoides, situado en la parte de arriba, el segundo metacarpiano por abajo, por fuera el trapecio y por dentro el hueso grande. Bueno, el trapezoide cuenta con 2 carillas articulares. Bueno, cuenta con carillas no articulares, que van a ser 2, y 4 carillas articulares. Las carillas articulares son una carilla superior de forma triangular y ligeramente cóncava para la articulación con el escafoides. Va a ser justamente aquí. Una carilla inferior, convexa en sentido transversal y anteroposterior para la articulación con el segundo metacarpiano, va a ser esta de acá. Para el trapecio, disponemos de una carilla externa, esta va a ser convexa, y para el hueso grande, una carilla interna irregularmente plana, que va a estar acá. Por otro lado, sus carillas no articulares son una cara anterior o palmar y posterior o dorsal. Ambas son rugosas, siendo además la dorsal mucho más extensa que la palmar. Bueno, después del trapezoide encontramos al hueso grande. Es el más voluminoso de todos los huesos del carpo y está formado de 3 porciones. Una porción superior, redondeada, que es la cabeza, una porción inferior y que va a ser muy voluminosa, el cuerpo, y otra porción media más o menos estrecha que va a ser el cuello. También presenta carillas articulares y carillas no articulares. Las carillas articulares son, en su cara superior, una carilla articular convexa y semilunar, justamente para el hueso semilunar. En su cara externa, una primera carilla va a ser convexa, situada hacia arriba
para la concavidad del escafoides, que va a ser esta parte, y una segunda carilla plana y más pequeña situada abajo para el trapezoide, justamente acá. En su cara inferior tenemos 3 carillas contiguas, pero separadas por crestas para el segundo, tercer y cuarto metacarpiano, justamente para el segundo, tercero y cuarto. Ahora bien, en las carillas no articulares del hueso grande podemos notar una cara palmar y una cara dorsal. Esta es la cara palmar. Dato curioso, en la parte posterior y externa del hueso grande se encuentra la apófisis del hueso, que se dirige oblicuamente hacia el cuarto metacarpiano articulándose con él. Es esta de aquí. Por último, de la segunda o la hilera distal, encontramos al hueso ganchoso. Es el último de la segunda hilera, mucho más ancho en su parte inferior que en su parte superior. La base está en relación con los 2 últimos metacarpianos, como se puede observar. Tiene unas carillas articulares. Estas carillas articulares ocupan toda la circunferencia del hueso. La cara inferior o base presenta 2 carillas articulares, ambas cóncavas. La externa está en relación con el cuarto metacarpiano y la interna con el quinto. Sobre este hueso estará el semilunar. A cada lado de este encontramos caras laterales del hueso. Se extienden 2 carillas articulares, una interna muy oblicua que mira hacia arriba y hacia adentro, y también encontramos una cara anterior o palmar. En esta nace una larga apófisis que va a ser la apófisis unciforme. Va a ser redondeado y obtuso y se encorvará a manera de gancho. Esta permite las inserciones de ligamentos anterior del carpo. De estas 2 caras, la externa forma parte del canal carpiano y la interna presenta un carú que se prolonga sobre el borde inferior y por el que corre la arteria cúbito-palmar. Una vez concluido con los huesos del carpo, pasamos a los huesos metacarpianos. Estos huesos son largos, como se puede observar. En la extremidad superior o carpiana, los metacarpianos muestran 5 carillas, 3 articulares y 2 no articulares. Tienen una cabeza que se articulará con las falanges proximales. Cuentan también con una base que se articularán con los huesos carpianos y presentarán también caras laterales en el cuerpo. Cada hueso metacarpiano se articulará con su respectiva falange proximal, es decir, el primer metacarpiano se articulará con la primera falange proximal, el segundo metacarpiano con la segunda falange proximal, etc. Habría que mencionar que los huesos de la mano encontramos también las falanges. Cada dedo tiene 3 falanges, una proximal, una medial y una distal. De igual manera, las falanges cuentan con un cuerpo, una base y una cabeza. Ahora bien, los del segundo al quinto, al quinto dedo van a tener 3 falanges, la proximal, medial y distal, pero el primer dedo solo contará con una falange proximal y una distal. Habría que mencionar que los huesos de la mano encontramos articulaciones, una de ellas la articulación radiocarpiana. Esta está formada por el radio y la primera hilera del carpo a excepción del pisiformes. Ahora bien, este está dividido o está compuesto por el cartílago hialino que se dividirá en 2 extremos. El externo, que se une con el escafoides, que va a estar acá, y la parte interna que se une al semilunar, que va a estar acá. El ligamento anterior del radio carpiano va desde la epífisis inferior del radio a la primera fila del carpo.
El ligamento cúbito carpiano palmar va desde el estiloides del cúbito al carpo. Por detrás encontramos al ligamento posterior del radio carpiano dorsal, que va desde la epífisis inferior del radio justamente a la primera fila del carpo. El ligamento colateral desde el estiloides del cúbito hasta el piramidal. Va a ser acá. Y el ligamento radial colateral que va desde el estiloides del radio al escafoides. Otra de las articulaciones de la mano es la articulación mediocarpiana. Esta va a estar entre las hileras proximal y distal del carpo, a excepción del pisiforme nuevamente. Estas articulaciones están reforzadas por ligamentos carpianos que van a estar justamente en la parte palmar y en la parte dorsal. Este también cuenta justamente con el ligamento radiado del carpo. Las dos articulaciones antes mencionadas generan la flexión, extensión, abducción y aducción y combinación entre todos estos movimientos. También encontramos las articulaciones pisipiramidal, que está entre el pisiformes, el hueso pisiformes, y la cara palmar del piramidal, justamente esta. Esta presenta los ligamentos pisimetacarpiano, que va desde el pisiforme hasta la base del quinto metacarpiano, y el ligamento punciunciforme, que va desde el pisiformes al hueso ganchoso. Por otro lado, existen articulaciones entre los huesos del carpo y dedos, que son las articulaciones carpo-metacarpianas. Aquí encontramos la articulación en silla de montar entre el primer metacarpiano y las caras articulares del trapecio, justamente acá. Además de las articulaciones de los 4 metacarpianos restantes con los carpos, que van a tener una cavidad común. Por ejemplo, en estas articulaciones podemos destacar las articulaciones metacarpofalángicas, siendo estas elipsoidales y que van a dar la acción a los siguientes movimientos: flexión, extensión, abducción, aducción y circunducción. Mientras que las articulaciones interfalángicas, que son trocleares, van a dar movilidad de la siguiente manera: flexión, extensión, algo de deslizamiento y rotación. Cabe destacar que para cada cápsula articular tienen 2 ligamentos colaterales que se insertarán en la base de la falange y estos se fusionarán por delante y se formará el ligamento palmar. Los ligamentos palmares en los 4 metacarpianos falángicas están unidas por un ligamento profundo transverso que va a ser este. Este es el que permite unir las cabezas de los metacarpianos. Ahora bien, los movimientos de las articulaciones carpo-metacarpianas se producen por articulaciones en silla de montar. A causa de esto se da la oposición, reposición, rotación, flexión, extensión, abducción y aducción y circunducción. Especificando los movimientos del pulgar, son aducción y aducción, flexión, extensión, oposición y reposición. Esto se puede notar por las siguientes articulaciones: las articulaciones carpo-metacarpianas, que se producen por las articulaciones en silla de montar ya antes mencionadas. A causa de esto se dan los movimientos de oposición, reposición, rotación, flexión, extensión, abducción, aducción y circunducción. Aparte de las articulaciones ya mencionadas, las articulaciones metacarpofalángicas son elipsoidales y generan flexión, extensión, aducción, abducción y circunducción. Por último, las articulaciones interfalángicas son trocleares y por tanto generan los siguientes movimientos: flexión por el flexor largo del pulgar y la extensión de la falange distal por el extensor largo del pulgar. Por el contrario, podemos asegurar que los movimientos del segundo al quinto dedo se dan más en metacarpofalángicas e interfalángicas.